Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué significa ser una persona que tiene 1000 intereses distintos y cómo podemos construir ideas, proyectos, caminos profesionales desde ahí, con coherencia, con impacto, con criterio y sin necesariamente tener que encajar en una sola etiqueta. Yo soy Sharon Borgstrom, me encanta que me digan Shari y este es un podcast para construir una vida y una carrera de adentro hacia afuera. Empecemos por lo primero y quiero traerles acá las palabras de una ex clienta textual que hace poco charlamos por mail y ella me comentaba que un poco cómo había sido el antes y el después de trabajar conmigo. Les quiero traer esta frase porque me parece que plasma exactamente cómo nos sentimos muchos de nosotros y seguramente te resuene. Y acá está en sus palabras. No lograba encontrar un hilo conector en mi desastre de cosas variadas. Y es tremendo porque lo sentimos realmente como un desastre. ¿Cuál es el hilo conductor? Son tantas las cosas que están dando vueltas que las siento como un desastre. Pero en realidad no es un desastre, es un recorrido que tiene mucha potencia, que tiene mucha oportunidad, pero que todavía no tiene nombre y todavía no tiene una mirada clara para poder observar todas las oportunidades que hay ahí. Entonces, si alguna vez dijiste algo parecido o pensaste algo así, incluso sin animarte a decirlo en voz alta, quédate porque este episodio es para vos. Hoy quiero contarte por qué tener muchos intereses no es un problema y qué puedes hacer con todo esto. Pero me gustaría que empecemos con una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué se siente tan difícil tener muchos intereses? Y la verdad no es porque sea difícil, porque muchas personas que conozco, que somos muy parecidas en este ámbito, no lo sentimos difícil, nos da mucho placer en realidad tener muchos intereses, nos encanta aprender, estamos todo el tiempo inquietos, curiosando en cosas nuevas, mil ideas por llevar adelante. Pero, por supuesto, lo difícil, el primer punto difícil, es que lo que más nos cuesta al principio es que el sistema, el modelo con el que nos medimos, con el que nos miramos, con el que nos comparamos, fue diseñado para otra cosa. Fue diseñado además para otro momento. Lo que nosotros aprendimos específicamente, además nuestra propia generación, la millennial, fue elegir una sola cosa, especializarse, encajar en una sola etiqueta y quedarte ahí ya de por vida básicamente. Pero este modelo fue diseñado hace, ¿qué? 100, 150 años, para un mundo distinto, donde el contexto era el mundo industrial y donde se precisaba justamente a personas que fueran trabajadores, que pudieran hacer una sola cosa durante décadas. Ese mundo, señores y señores, no hace falta que yo lo diga, ese mundo ya no existe, dejó de existir hace bastante tiempo y estamos nosotros en un mundo, en un momento bastante incierto, donde muchas cosas están cambiando y donde está terminando de disolverse una cierta manera de hacer las cosas, un paradigma, y están haciendo otro. Estamos como en un momento de transición. Pero lo que es importante acá, para mí, que quede muy en claro para mis oyentes, es que un mundo se está disolviendo, otro mundo está naciendo y estamos justamente en esa transición. Pero esos aprendizajes, ese mandato nos quedó. Entonces, si sos alguien que tiene muchos intereses y que no encaja en una sola etiqueta, ese mandato sigue generando un impacto, tiene un efecto. Fueron años y años, fueron décadas y décadas de aprender que hay que especializarse. Entonces, nos queda, por supuesto, la sensación de que hay algo en vos que no está funcionando bien. Es posible entonces que sigas mirando a tu alrededor y tengas la impresión de que todo el mundo sabe lo que quiere, de que tiene una dirección clara, de que encaja en nuestra etiqueta, y vos no. Y que cada vez que intentás elegir una cosa sentís que estás perdiendo todas las demás. Entonces, o no elegís, o elegís y lo abandonás, o seguís juntando ideas sin saber muy bien qué hacer con ellas, y te dispersás y te frustrás. Y todo de repente se vuelve como muy denso, muy pesado y terrible. Y entonces te decís, o te dicen incluso a tu alrededor, que te falta foco, que sos dispersa, que tenés que ordenarte. Pero lo más probable es que ninguna de esas cosas sea de verdad o no sea de verdad al 100%. Lo que pasa, primero y principal, es que estás mirando tu forma de funcionar, tu forma de actuar, tu forma de tomar decisiones, tu forma de crear, con anteojos, con unos lentes
que número 1 no fueron hechos para vos y número 2 no fueron hechos para este momento, para esta época. Y mientras sigas con esos anteojos, mientras sigamos con esos lentes puestos, mirando, analizando, midiendo desde ese lugar, desde esa mirada, no va a ser muy útil. Nada de lo que construyas desde ese lugar va a tener una base sólida o por lo menos va a tener una base fértil y una base más alineada a las oportunidades que hay hoy. Y eso cambia cuando entendés cómo funcionás realmente, como una persona que tiene muchos intereses. Entonces, hay un término que hemos hablado en otros episodios del podcast que cambia todo cuando lo escuchas por primera vez. Y ese término es la multipotencialidad, el ser una persona multipotencial. Seguramente hayan muchas personas que estén escuchando este episodio y ya sepan lo que es este término, pero sé que tengo muchos oyentes también nuevos que lo van a estar escuchando por primera vez. Una persona multipotencial es alguien que tiene el deseo y la capacidad de explorar distintos intereses, distintas habilidades, distintos mundos. Podríamos decir que es el opuesto complementario a un especialista. Pero, súper importante saber que ser una persona multipotencial no es sinónimo a indecisión. Es decir, no significa que vos por ser multipotencial seas una persona que no sabe decidir, o que se dispersa, o que no es constante, para nada. Es simplemente una manera distinta de estar en el mundo, que es igual de válida, igual de valiosa. Alguien que no quiere solamente especializarse, sino que le encanta pasar por distintos mundos, distintos rubros, distintos lenguajes, e ir mutando. Pero, debemos decirlo, nuestra generación hemos crecido, nos han educado de tal forma de que esta manera de ser no estaba bien. La única válida era ser especialista. Cuando descubrí este término, desde mi propia experiencia, el alivio fue enorme. Fue darme cuenta de que no había nada malo en mí, que no necesitaba encajar y que al revés, necesitaba crear algo en donde yo pudiera sentirme a gusto. Obviamente, eso implicaba aprender a funcionar bien, aprender a gestionar bien todas esas multipotencialidades, siendo quien soy. Y para mí fue clave porque aprendí y conocí este término hace una década tal vez, creo que fue en el momento cuando estaba terminando la universidad, entonces fue importantísimo este mindset a la hora de empezar a construir mi propio camino profesional. Yo te cuento en el episodio número 10 sobre cómo fue mi recorrido, pero saber que existía el término multipotencial para mí fue clave, porque me dio permiso desde el vamos. Yo personalmente prefiero llamarlo no tanto multipotencial, sino multicreativo. Me parece que es una palabra más acertada, me parece que es una palabra que describe un poco mejor este tipo de perfil, porque para mí no se trata solamente de tener muchos intereses o muchas potencialidades. Me parece que hay una combinación inherente a esa diversidad que sí o sí genera una creatividad que es muy potente y muy necesaria en el mundo de hoy. Entonces, una persona multicreativa es quien elige no reducirse a una sola etiqueta y construye algo propio desde todo lo que es. Probablemente vos, que estás del otro lado, seas una persona multicreativa. ¿Lo creas o no lo creas? Y cuando digo creativo, no me refiero únicamente al mundo del arte. He trabajado con muchas personas multicreativas que vienen del mundo de la ciencia, de la tecnología. Entonces, no necesariamente reducido al mundo artístico o al mundo expresivo, pero sí o sí, esta multiplicidad lo que hace es que de por sí esa combinación genere nuevas soluciones, soluciones creativas, soluciones innovadoras. Es imposible ser una persona multipotencial sin ser una persona multicreativa. Me llegan mensajes todas las semanas de personas que escuchan el término multipotencial o multicreativo por primera vez y lo que más me dicen es esto. Ay, por Dios, algo me hizo un clic. No tengo un problema. Hay un nombre para esto. No estoy sola. No soy la única persona a la que le pasa esto. Y eso es lo que cambia cuando encontrás el nombre correcto. No significa que todo se soluciona o que todo de repente se ordenó, para nada, pero sí cambia algo principal y muy importante, que es la mirada con la que te estás mirando. Cambia la vara con la que te estás midiendo. Y desde ahí podemos empezar a construir. Todo cambio tiene que venir primero con un cambio de conciencia, con ese clic interno de, esto es. Y de ahí se puede construir desde un lugar mucho más alineado. Pero acá viene algo importante y algo que llevo años viendo, que me llevó tiempo a mí darme cuenta y que llevo años viendo por todo el trabajo con personas multipotenciales también, que es aceptar que ser multipotencial no alcanza.
tenemos que aprender a funcionar bien desde ese lugar. Por ejemplo, a elegir cuando tenés muchas ideas, ¿cómo haces? O a sostener cuando ya decidiste avanzar con algo. O a convertir toda esa energía en algo concreto y real sin tener que reducirte a una sola etiqueta, pero sin dispersarte tampoco. Y esto no llega solo, esto es algo que se aprende y, por suerte, se puede hacer. Pero hay una segunda idea que te quería traer con respecto a ser una persona multipotencial, multicreativa, con muchos intereses distintos y que para mí fue clave también a la hora de pensar en mi propio camino. Tuve la suerte de encontrarme con estas dos ideas al mismo tiempo, en simultáneo, alrededor de 10 años atrás. Por un lado, el de la multipotencialidad y por el otro lado, la idea de qué pasa si tu carrera no es una línea recta, sino una serie de proyectos. ¡Pum! ¿Cómo explicarte cómo me voló la cabeza a mí, saliendo de la universidad, poder tener este framework para poder pensar mi desarrollo profesional? Porque si yo sabía que era una persona multiapasionada, si yo sabía que no quería encajar en una sola etiqueta, si yo sabía que no quería ir por un camino convencional, con un recorrido ya trazado, me iba a tener que crear uno nuevo. Vale, genial. ¿Y cómo me lo creo? A través de proyectos. Y no uno, sino una serie de proyectos. Y cuando digo proyectos, no me refiero a un emprendimiento necesariamente, no tiene que ser tampoco un negocio, no tiene que ser algo rentable, puede ser una newsletter, puede ser un blog, puede ser un taller, puede ser una propuesta, puede ser un servicio, puede ser un podcast, puede ser una exposición, puede ser una serie de algo. Algo que quieras probar, una idea que quieras sacar de tu mente y traerla al mundo concreto y que lo puedas compartir, que puedas demostrarlo, que pueda formar parte de tu portfolio, que nació de vos, que existe fuera de tu cabeza y que habla de quién sos y de qué sos capaz de hacer. Eso es todo lo que necesita ser. ¿Y cómo empieza una serie de proyectos? Empieza por uno solo, empieza por uno concreto. Empieza por uno chiquito si hace falta. Y a mí esta idea, no sé cómo explicarles el alivio que me trajo, porque yo decía, bueno, si yo ya sé que desde el vamos me voy a salir un poco del camino convencional, sí estoy a cargo de ir construyéndome mi propio portfolio de proyectos. Y eso fue lo que hice. Entonces, mientras iba trabajando otras cosas, eso fue lo que hice siempre. Siempre estar con algún proyecto en mente, siempre poder comunicar ese proyecto, siempre testearlo y siempre hacerlo de una manera profesional como para poder incluirlo dentro de mi recorrido y desarrollo profesional, incluso si habían sido proyectos propios por los que no había recibido dinero o que habían sido impulsados por mí misma. Porque eso también fue clave. Decir, no va a venir nadie que va a venir a tocarte la puerta. Vas a tener que elegirte vos primero. Y luego de esas oportunidades, por supuesto que van a venir otras. Y esa otra manera de pensar en esta situación fue fundamental porque fue lo que me permitió a mí no necesitar planear toda una trayectoria, un plan de acá 5 años, un plan de acá 10 años, o tener respuestas concretas, sino decir, hey, yo siempre voy a estar con una serie de proyectos que puedo mostrar. Porque un proyecto propio lo que hace es algo que ninguna cantidad de planificación puede hacer. Te puede dar información real sobre vos misma, sobre lo que te importa, sobre lo que se te da bien, sobre lo que querés seguir construyendo. Y cada proyecto construye sobre el anterior. Entonces, empezar de nuevo nunca es empezar de cero. No todo depende en un solo proyecto, sino en ese ecosistema. Y por supuesto lleva tiempo construirlo. Pero esa serie de proyectos lo que sí puede hacer es demostrar tu visión, hacia dónde querés ir, qué habilidades tenés, cuál es tu estilo, cuál es tu voz, cuáles son tus valores. Entonces, para una persona multipotencial que quiere dirigir su camino profesional y que quiere impulsarlo en los lugares a donde quiere ir, sí o sí tiene que inventarse proyectos propios para que después esas oportunidades puedan venir, para que puedan atraer las oportunidades correctas. Entonces, cuando empecé mi blog, por ejemplo, yo no sabía exactamente hacia dónde iba, pero yo sabía que era importante estar online. En tener algo que pudiera demostrar mi visión, mi forma de ser, mis habilidades. Entonces tenía algo que compartir y me animé a sacarlo al mundo. Ese blog me consiguió, por ejemplo, uno de mis primeros trabajos en relación de dependencia hace ya muchos años como programadora. Porque el blog, más allá en sí de lo que yo comunicaba, podía demostrar que yo tenía conocimiento de código. Y esta empresa necesitaba a alguien que supiera de código y me contrató.
Ese mismo blog, un tiempo más tarde, me consiguió clientes de copywriting. Podía dejar en evidencia de que yo escribía con constancia, tenía habilidades de comunicación y de escritura, y de escritura sobre todo en redes sociales. Entonces, por supuesto que podía demostrar eso como portfolio cuando necesitaba conseguir clientes de copywriting o marcas que tuvieran que escribir textos y lo delegaban. Entonces ahí yo decía, hola, no tengo un CV, pero tengo este portfolio, tengo este proyecto. Y todo esto yo no lo tuve calculado de antemano, sino porque cada proyecto que saqué al mundo habla de quién soy y habla sobre lo que sé hacer. Y eso es lo que va trayendo oportunidades correctas. Ninguno de estos proyectos fue grande al principio, ninguno tenía garantía de que iba a llegar a algún lado, pero iba abriendo oportunidades y eso es tan importante para nosotros, porque cada uno construye sobre el anterior y hoy, mirando hacia atrás, la lógica es perfectamente clara, aunque en el momento no lo fuera. Entonces eso es lo que hace un proyecto propio. No necesariamente te tiene que dar certeza, pero sí movimiento. Y el movimiento genera información que ninguna cantidad de planificación te puede dar. Y esto no necesariamente aplica a si estás recién empezando. Esta mentalidad de pensar mi carrera como serie de proyectos. Si sos una persona multipotencial que se rehúsa a encajar en una sola etiqueta, es clave en todo momento. Porque, por ejemplo, en el caso de Sophie, en el episodio número 16, contamos en detalle cómo fue este proceso. Pero en el caso de Sophie Stead, la situación fue distinta. Sophie, que es la emprendedora creativa detrás de la marca de No Tan Nómade, llegó a trabajar conmigo hace 2 años atrás, sintiéndose exactamente como lo que escribí antes. Tenía muchas cosas, muchas ideas, muchos proyectos en su haber, pero había algo, una idea que quería hacer que venía postergando. Ese proyecto era un proyecto audiovisual propio y que fuera completamente suyo. Sophie lo que en ese momento estaba necesitando era tener algún lugar en donde poder expresar su visión artística, desarrollar sus habilidades de filmmaking, y este proyecto fue lo que le permitió hacerlo, traer eso al mundo. Pero fue una inversión para ella. Nadie le pidió, hola Sophie, escúchame, mira, la verdad es que me doy cuenta de que querés hacer un video. No, ella no había hecho el rol de ser la persona detrás de cámara, filmmaker, y dijo, esto es algo que a mí me interesa explorar, esto es algo que en el futuro a mí me gustaría atraer oportunidades alineadas a esto. Yo tengo que hacer este primer proyecto, yo tengo que marcar esa dirección. En el episodio número 16 contamos más en profundidad acerca de cómo fue ese proceso, pero me parecía importante traerlo acá también porque Sophie, como decíamos antes, ya tenía experiencia, ya tenía varios proyectos bajo su haber. No es que estaba recién empezando, tenía una audiencia, tenía una marca súper consolidada. Pero este proyecto lo que le permitió fue abrir oportunidades. Entonces el proyecto concreto fue una miniserie documental, fueron 4 episodios cortos sobre creatividad y mujeres y algo que nunca había hecho ella a ese nivel. Y los primeros pasos fueron los más difíciles, que no fue arrancar a filmar, fue contarle la idea a otras personas, fue decirlo en voz alta, fue exponerse antes de tener nada concreto en las manos, casi como confesar... decía en el episodio, ¿no? Ella, casi que como confesarle a alguien que le gustaba, como esa vulnerabilidad de mostrar algo que todavía no existe y ver la reacción en la cara del otro. Y lo hizo igual. Ese mismo año, a fin de año, estrenó esa docuserie en un teatro en Buenos Aires. 80 personas fueron al evento en vivo. Cobró una entrada. Las entradas se agotaron en 2 días. Entonces, háblame de cuáles son las oportunidades que pueden venir, porque esa fue una dentro de todo, mediano plazo, a fin de año. Ese proyecto, además de eso, le abrió oportunidades y puertas con el tiempo también. Entonces, hoy, ya casi 2 años después, ya tiene otros documentales hechos y algunos de ellos sponsoreados por marcas bastante importantes. Entonces, cómo este proyecto chiquito y propio se convirtió en el inicio de una línea de trabajo completamente nueva para ella. Importantísimo, entonces, este concepto. Tu carrera es una serie de proyectos. Construye sobre el anterior. Empezar de nuevo nunca es empezar de cero. Para nosotras, multicreativas, esto es algo para tatuarnos en la frente. Lo que Sophie tenía al principio no era talento especial, no eran condiciones ideales, yo tampoco. Tenía exactamente lo que vos tenés ahora, que es una idea que vuelve y la decisión de ir hacia adelante, más allá del miedo de no estar a la altura. Eso es suficiente. Tener esa visión y llevarla a cabo, con principio y fin. Sabiendo además que esta carrera no es un proyecto, es una serie de proyectos. Entonces, toda esta pasión
señores y señores, toda esta pasión porque el domingo 15 de marzo estoy dando un entrenamiento en vivo de 3 horas justamente sobre esto. No va a ser una masterclass, no va a ser un webinar, va a ser un entrenamiento porque vamos a trabajar. En la primera parte vamos a ver mucho más en profundidad este marco completo del que les hablaba en el episodio. Y en la segunda parte nos vamos a poner manos en la masa. Vamos a hacer ejercicios en vivo para que puedas mirar tu propio recorrido con estos ojos nuevos que te mencionaba antes, con unos lentes más alineados a cuáles son las oportunidades hoy. Me gustaría que identifiques una idea que ya tenés dando vueltas y que la bajes a tierra con un paso concreto para esa semana. Entonces, al terminar estas 3 horas, vamos a tener 3 cosas. Tu recorrido leído con ojos nuevos, identificando hilos que conectan todo lo que hiciste aunque parezca disperso. Una idea con nombre y apellido, sí señores, esa idea que vuelve siempre y que nunca termina de tomar forma. Y número 3, un paso concreto para que puedas llevarte y accionar esa semana. No un plan completo, solo un primer movimiento real, concreto y accionable para que deje de estar solo en tu cabeza. Porque yo ya tengo clarísimo que no hace falta más información, ya tenés un montón de información, ya tenemos mucha info, pero lo que necesitamos es empezar a construir con esa información, traducirla en cosas concretas, que puedan hablar de vos, que puedan reflejar quién sos, que puedan contar acerca de tu mirada y que impliquen que vos te pongas en acción. Porque la claridad no es un prerequisito de la acción, es un resultado, se construye en movimiento. No necesitas tener todo ordenado para empezar, se ordena en el camino. No necesitas saber exactamente hacia dónde vas, pero sí necesitas un primer paso concreto y desde ahí la dirección aparece, créeme, o no hace falta que me creas, vení al entrenamiento y lo hacemos juntos. Es el domingo de marzo, el 15 de marzo, el entrenamiento en vivo. Las inscripciones cierran el viernes 13. Toda la información y el link la dejo en las notas del episodio. Te espero ahí.